Si bien Estados Unidos representa aproximadamente el 42% de la población mundial, alberga alrededor del 20% de los prisioneros del mundo. Había 18 millones de prisioneros estatales y federales a mediados de 2020 y las cifras no parecen estar disminuyendo mucho. ¿Cuántos de esos reclusos cree que fueron acusados injustamente y podrían ver justicia algún día? De un hombre que volvió a prisión voluntariamente a un recluso que cumplió una condena tan larga que le valió un récord mundial Guinness. Aquí hay 20 personas que vivieron sentencias de prisión demenciales. Número 20. Joe Ligon. Esta es otra historia increíblemente horrible de un preso estadounidense cuando solo tenía 15 años, un niño. Joe Ligon era un adolescente tímido que no tenía muchos amigos. Un viernes por la tarde allá por 1953, estaba saliendo con un grupo de personas que no conocía muy bien. De hecho, ni siquiera sabía sus nombres, solo sus apodos. Todos estaban caminando alrededor del barrio cuando se toparon con otras personas que estaban bebiendo. Joe y sus conocidos empezaron a pedir dinero para poder comprar también más vino. Luego una cosa llevó a la otra y evidentemente las cosas se salieron de control. La noche terminó con una horrible ola de apuñalamientos que dejó 2 personas y 6 más heridas. Ligon fue el primero en ser arrestado. Los policías lo llevaron a una comisaría alejada de su casa, donde le negaron asistencia legal y evitaron que sus padres lo vieran durante 5 días, lo cual es ilegal, especialmente considerando que era menor de edad. Ligon no mató a nadie, pero admite que estuvo involucrado en los hechos que tuvieron lugar esa noche. Fue declarado culpable de 2 cargos de asesinato en primer grado y sentenciado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional, lo cual era inconstitucional para un menor. Cumplió 68 años de prisión y finalmente un abogado que conoció su caso decidió ayudarlo. La parte más triste de la historia es que el propio Ligon no tenía idea de que el sistema de justicia le había fallado tan estrepitosamente. Número 19. Tomás Tarantino. No sé qué estaba pensando este hombre cuando mató a 2 policías al estilo ejecución allá por 1963 en Nueva Jersey. Todo el mundo sabe que no se mata a un policía y se sale con la suya. Tarantino, que tenía 25 años en el momento de los crímenes, cometió los hechos con un hombre llamado Frank Falco. Ambos golpearon con pistola a los 2 agentes en agosto. Falco fue detenido unos días después y Tarantino se entregó. Por supuesto, fue condenado a la silla eléctrica, pero su sentencia fue conmutada por cadena perpetua cuando la Corte Suprema de los Estados Unidos abolió la pena de muerte en 1972. Esto provocó numerosas protestas furiosas en la ciudad de Lodi, donde ocurrieron los asesinatos. Tarantino fue bastante trabajador en prisión. Vendió su obra de arte y su autobiografía. En 1980 se le concedió la libertad condicional. Sin embargo, el Tribunal de Nueva Jersey decidió mantenerlo en prisión debido a la naturaleza de sus delitos, pero se lo negó nuevamente en 1982, y luego revisiones adicionales a la Ley de Libertad Condicional en 84 hicieron que Tarantino no pudiera volver a solicitarla hasta 1992, excepto por un buen caso: comportamiento. Así que en 1988, después de 4 años de buena conducta, presentó su solicitud una vez más. Y una vez más fue negado. Se le negó nuevamente en 1990, 1998 y 1999. Finalmente fue puesto en libertad el 11 de febrero de 2002, cuando cumplía 64 años. Una vez libre, Tarantino se convirtió en un orador motivacional. Número 18. Ricky Jackson. Ricky era un adolescente que vivía en Cleveland, Ohio, cuando fue acusado injustamente de asesinato y sentenciado a muerte. Esta increíblemente triste historia tuvo lugar en 1975, cuando ocurrió el asesinato y robo de un hombre llamado Harold Franks. La policía, al no poder encontrar al verdadero culpable, decidió obligar a un niño de 13 años a dar un testimonio falso acusando a Ricky y sus 2 hermanos, Ronnie y Wiley Bridgman. El joven testigo, Eddie Vernon,
Desempeñaría más tarde un papel central en la exoneración de los 3 hombres inocentes. La policía no tenía ninguna prueba física o forense que vincula a los 3 hermanos con el crimen y ninguno de ellos tenía antecedentes penales. No solo eso, sino que la defensa les proporcionó 3 coartadas creíbles y corroboradas. Sin embargo, dado que el sistema judicial no parece ser muy justo con los negros en Estados Unidos, los 3 menores fueron condenados a muerte de todos modos. Ricky era considerado el verdadero US, por lo que nunca se le concedió la libertad condicional. Terminaría cumpliendo 39 años, 3 meses y 9 días, lo que lo convertiría en el preso exonerado con más años de servicio en la historia de Estados Unidos. Número 17. Otis Johnson. Condenado por el sistema judicial a la temprana edad de 25 años por atentado contra un agente de policía, Otis Johnson pasó 44 años tras las rejas. Sin embargo, siempre ha mantenido su inocencia. Existe una posibilidad muy razonable de que la policía lo arrestara por falsa sospecha. Estrenado en 2014, descubrió un mundo muy diferente, el que abandonó a los 69, explica un buen hombre de años. Ahora pasa mucho tiempo examinando lo que sucede a su alrededor. Bajó a Times Square y observó el ambiente, las cosas nuevas que estaban pasando, lo que le llamaba la atención, la actitud de la gente. En un mundo ultra conectado, vio que todos, o más bien la mayoría de las personas, hablaban solos. Cuando miró más de cerca, parecía tener cosas en los oídos, un teléfono, algo iPhone o algo así, dijo, completamente desconcertado. En un momento se preguntó si todos se habían convertido en agentes de la CIA o algo así como estar en una película. Otis va de sorpresa en asombro, hablando de supermercados y productos que antes no conocía. También le sorprendió el aumento de los precios. Para hacer una llamada telefónica, ahora tiene que poner $1 en una cabina, cuando solo tenía 25 años antes de su encarcelamiento. Sin embargo, para alguien que ha pasado 1/3 de su vida en prisión, sigue lúcido y lleno de energía. Número 16. Betty Smithy. Conoce a la reclusa con más años de servicio que salió libre en Arizona después de casi medio siglo tras las rejas. En 1963, Betty Smithy entró en prisión con una sentencia de cadena perpetua. Durante unos 49 años, salió con un bastón. Betty tiene una larga historia de enfermedades mentales graves. Todo culminó cuando nació su bebé de 18 meses. El nombre de la niña era Sandy Gerbrick, a quien estranguló mientras la cuidaba. Debido a la naturaleza espantosa de su crimen, Betty fue sentenciada a cadena perpetua sin libertad condicional. Sin embargo, hizo varios allanamientos, pero ninguno de ellos se cumplió durante décadas. Según la ley de Arizona, solo un gobernador en funciones puede conceder el indulto a un recluso. Finalmente, la gobernadora interina Jan Brewer redujo su sentencia de 48 años a cadena perpetua. Finalmente, Betty le dijo a la Junta de Clemencia Ejecutiva de Arizona que una carta de perdón que la madre de Sandy le envió 19 años después del crimen la inspiró a cambiar su vida. En sus propias palabras, si la madre podía hacer eso, entonces era su responsabilidad intentar convertirse en una mejor persona. Desde que leyó esa carta, poco a poco logró convertirse en un ser humano diferente. Simplemente demuestra el inmenso poder que tiene el perdón sobre las personas. Número 15. John Sonny Francese. Sonny era el típico mafioso. Era un criminal estadounidense nacido en Italia que fue miembro durante mucho tiempo e incluso subjefe de la famosa familia criminal Colombo, la más joven de las 5 familias que dominaban las actividades del crimen organizado en la ciudad de Nueva York dentro de la organización criminal conocida como American Mafia. La carrera de Sonny en el crimen organizado comenzó en la década de 1930 y abarcó más de 8 décadas, una carrera muy floreciente, por supuesto. Se desempeñó como subjefe desde 1963 hasta 1967, cuando fue sentenciado a 50 años de prisión por orquestar una serie de robos en todo Estados Unidos.
y aunque obtuvo la libertad condicional en 1978, fue encarcelado nuevamente al menos 6 veces a lo largo de las décadas siguientes, principalmente por violaciones de la libertad condicional. En 2005 volvió a ser el subjefe de la familia Colombo, pero no por mucho tiempo. En 2011 fue condenado a 8 años de prisión por extorsión. Su hijo, John Francese Jr., testificó en su contra y se convirtió en el primer hijo de un neoyorquino en presentar pruebas estatales. Supongo que no quería seguir los pasos de su padre. Sonny fue liberado el 23 de junio de 2017 a la edad de 100 años. En ese momento, era el recluso federal de mayor edad en Estados Unidos y el único centenario bajo custodia federal. Número 14. Sheldry Top. Top tenía solo 17 años cuando fue sentenciado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional en un tribunal del condado de Michigan. Para poner las cosas en perspectiva, John F. Kennedy era presidente de Estados Unidos la última vez que Top dio un paso como persona libre. Y ahora, después de 56 largos años de estar encarcelado, Top salió de prisión como un hombre libre. Lo primero que hizo fue ir a cenar bistec con su hermano. Top era el menor de edad condenado a cadena perpetua, como lo llaman en Michigan. Antes de su liberación, hubo 2 decisiones cruciales de la Corte Suprema de Estados Unidos que hicieron posible su libertad. En 2012, la Corte Suprema decidió que condenar a un menor a una sentencia automática de cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional es inconstitucional y representaba un castigo cruel e inusual. Esto también se aplica si el menor fue condenado por el caso Tops. Luego, en 2016, la Corte Suprema dictaminó que la ley debería aplicarse a todos los reclusos de forma retroactiva, lo que significa que si un preso fue condenado años antes de que se aprobara esta ley, todavía se aplica a ellos hoy. Este importante cambio le dio a Top la oportunidad de solicitar la libertad condicional. Aunque los niños todavía pueden cometer cosas horribles, debemos recordar siempre que, después de todo, son solo niños. Nunca se les debe poner los mismos estándares que los adultos, y evidentemente el Tribunal Supremo está de acuerdo. Número 13. Bill Wallace. En 1962, Wallace estaba tranquilamente sentado en el Waterloo Café de King Street en Melbourne, Australia, cuando otro hombre entró en el establecimiento. Se sentó y encendió un cigarrillo. Esto fue cuando el fing estaba permitido en todas partes. A Wallace no le gustó esto y le pidió al hombre que por favor se apagara, pero el hombre se negó. Lo que pasó después son todas conjeturas, ya que nadie ha podido probar nada hasta el día de hoy. Al parecer, Wallace esperó al hombre afuera en la calle. A él, mientras salía del café. Un oficial de policía que estaba cerca escuchó el disparo y corrió a la escena del crimen, arrestando inmediatamente a Wallace. Pero Wallace nunca respondió ninguna pregunta y nunca admitió que 2 médicos diferentes lo consideraron incapaz de declarar y lo declararon loco. Fue sentenciado a permanecer recluido en un manicomio llamado Hutto Ward, a voluntad del gobernador, lo que significa que si pudiera convencer al gobernador de que estaba curado, habría quedado libre. Pero una vez más, Wallace se negó a hablar con los médicos, por lo que nunca fue dado de alta. Terminó pasando 57 años en Jayward y otros 7 en Airedale. Murió a la edad de 108 años en su celda. Irónicamente, Wallace se convirtió en uno de los fumadores más empedernidos del asilo. Número 12. Eddie Collins. En el verano de 1973, Eddie y su hermano Johnny Collins quedaron atrapados en un acuerdo en Tucson, Arizona. Desafortunadamente, estalló una pelea y un hombre llamado Terry Young recibió un disparo y su hermano, quien fue el verdadero tirador, aceptó un acuerdo y solo cumplió 10 años de prisión. Y, sin embargo, Eddie optó por un juicio conjurado y fue condenado a cadena perpetua. Terminó pasando 44 años tras las rejas por un crimen que no cometió. El Proyecto de Justicia de Arizona y la Unidad de Integridad de Condenas del Condado de Pima se involucraron en el caso de Eddie porque creían que su papel en el C
No se ajustaba a una sentencia de cadena perpetua, pero ahora su única opción era solicitar el indulto, que es extremadamente difícil de obtener. Su caso se prolongó durante años y tuvo muchos altibajos. Pero finalmente Collins logró demostrar ante la Junta de Libertad Condicional que podía vivir como un ciudadano respetuoso de la ley y fue liberado, aunque bajo ciertas restricciones. Número 11. Vincent Simmons. Una vez más, otra historia de un hombre negro que fue tratado de forma completamente injusta por el sistema de justicia de Estados Unidos. Vincent Simmons pasó 44 años tras las rejas acusado de cargos y fue liberado este año después de que un juez dictamina que no tuvo un juicio justo. Ahora tiene 69 años y fue declarado culpable por un jurado compuesto por 11 hombres blancos y una mujer negra en 1977 y sentenciado a 100 años de prisión. Las víctimas del intento de agresión fueron hermanas gemelas de 14 años llamadas Karen y Sharon, también blancas. Desde su condena, Simmons intentó unas 16 veces conseguir un nuevo juicio, pero se negó cada vez hasta que las noticias de CB informaron que piezas clave de evidencia no fueron compartidas con su equipo de defensa original, lo cual es completamente ilegal. Ocultaron del juicio el testimonio del médico que examinó a las adolescentes y no encontró en ninguna de ellas signos de agresión sexual alguna, ni siquiera un solo hematoma. También ocultaron del juicio el hecho de que las niñas originalmente dijeron a la policía que no tenían idea de quién las agredió, diciendo que todos los negros se parecen. Número 10. Kevin Strickland. Strickland era solo un adolescente cuando fue acusado injustamente de 3 crímenes horrendos. Como resultado, pasó más de 4 décadas en prisión y finalmente fue liberado en 2021. Strickland, ciudadano de Kansas City, tiene ahora 63 años y ha pasado la mayor parte de su vida encarcelado por un delito que no cometió. Siempre mantuvo su inocencia, diciendo a los policías que estaba en su casa viendo una telenovela en el momento de los hechos, pero nadie le creyó. Irónicamente, se enteró de la decisión de liberarlo cuando la noticia apareció en la pantalla del televisor, mientras miraba nuevamente una telenovela en prisión. Al parecer, sus compañeros de prisión comenzaron a gritar de alegría por él. Ahora, un hombre libre, le resulta muy difícil descifrar sus emociones. Alegría, tristeza, miedo, pero necesariamente ira es lo que siente en el día a día. Es mucho. Ahora desea involucrarse en los esfuerzos para evitar que lo que le pasó a él le suceda a nadie más. Cree que es necesario derribar y rehacer el sistema de justicia de Estados Unidos, especialmente para quienes pertenecen a minorías. Número 9. Richard Phillips. Este hombre pasó 46 años en prisión por un crimen que no cometió e hizo un plan para matar al hombre que lo incriminó. Suena como el argumento de una película de Hollywood, ¿no? Pero créanme, es real. Tenía 26 años cuando fue sentenciado injustamente. Sabía que nunca más podría retener a sus hijos a menos que de alguna manera lograra demostrar su inocencia en un sistema dedicado a mantener a los afroamericanos tras las rejas. Phillips decidió apelar 2 veces en 1974 y 75, pero se le negó en ambas ocasiones. Fue entonces cuando pensó que tal vez un mejor abogado podría ayudar. Pero los buenos abogados son caros, así que aceptó un trabajo en la fábrica de matrículas de la prisión, donde ganaba $100 al mes. Trabajó allí durante 4 años. Fue entonces cuando logró acumular suficiente dinero para pagarle a uno de los mejores abogados de apelaciones de Michigan. Envió el dinero y esperó la libertad. Esperó y esperó hasta que finalmente, en 2018, logró demostrar su inocencia sin ese abogado. No solo eso, sino que una ley aprobada en 2016 dictaba que todos los ex-reclusos exonerados recibirán un pago de $50 por cada año pasado en prisión. Ahora se le deben $15 millones, aunque ese dinero no le devolverá las décadas perdidas tras las rejas. Es un comienzo.
Richard Phillips ha cumplido la sentencia de prisión injusta más larga conocida en la historia de Estados Unidos y nunca lo hizo. Número 8. El hombre que lo incriminó. Desmond Rex. Esta es la historia de un hombre que pasó injustamente 25 años en prisión porque los agentes de policía cambiaron para incriminarlo. En 1992, Desmond Rex tenía 26 años cuando fue declarado culpable de un amigo suyo afuera de un restaurante. Después del crimen, la policía confiscó un objeto que pertenecía a la madre de Rick y afirmó que era el arma, aunque sabían perfectamente que no lo era. No solo eso, sino que la policía también ocultó pruebas. Sin embargo, durante la investigación, Riggs siempre mantuvo su inocencia. No fue hasta que la Red de Asistencia contra el Crimen de la Capital Nacional se involucró que logró demostrar su inocencia y la participación de los policías corruptos y el laboratorio balístico de la policía en su condena injusta por la mierda fatal no se parecía de ninguna manera o forma a las balas que fueron examinadas durante su juicio. Este caso fue capa tras capa de mala conducta policial. Riggs, un hombre libre, disfrutó de 5 años de libertad hasta que decidió presentar una demanda de derechos civiles por valor de $125 millones en busca de compensación y daños punitivos por las violaciones de sus derechos constitucionales. Terminó ganando $75 millones. Número 7. Glenn Ford. Este es Glenn Ford, un hombre inocente que pasó casi 30 años en Angola por un crimen con el que no tuvo nada que ver. Finalmente fue liberado en 2014, después de que su condena fuera anulada mes a mes. Un año después de su liberación, Ford demandó a fiscales, policías, funcionarios de prisiones y médicos anteriores y actuales porque se le negó atención médica luego de un diagnóstico de cáncer que tuvo lugar en prisión y que luego se convirtió en terminal. Presentó 2 demandas separadas. Uno de ellos detalla testimonios engañosos y la supresión de pruebas que lo mantuvieron tras las rejas y sometido a condiciones deplorables durante gran parte de su vida adulta. Fue condenado en diciembre de 1984 por un jurado exclusivamente blanco en Luisiana. Y todos sabemos lo que eso significa. Siempre ha mantenido su inocencia incluso durante todo el juicio, pero fue en vano. No solo eso, sino que ahora que es un hombre libre, le niegan la compensación exigida por la ley estatal para aquellos condenados injustamente. ¿Hasta cuándo más le fallará el sistema de justicia a este hombre? Número 6. Harvey Stewart. La vida de Stewart ha sido como una puerta giratoria, entrando y saliendo de prisión. Ingresó por primera vez al sistema penitenciario para cumplir 10 años por robar en un depósito de chatarra, pero fue puesto en libertad condicional 6 años después de cumplir su sentencia. En 1958, Stewart regresó a prisión después de ser declarado culpable de asesinato, pero logró escapar en 1965 solo para ser capturado unos días después. En 1984 obtuvo la libertad condicional, pero fue encarcelado nuevamente en 1986 por un cargo de robo. Hoy en día, Stewart es un anciano que no parece amenazador en absoluto, pero aún recuerda cómo solía robar burdeles en el suroeste de Texas cuando era joven. Durante su vida le dispararon, asesinó a un hombre. Afirma que fue en defensa propia y que cometió muchos robos, pero no es alguien que idealice su pasado criminal, ya que ser un forajido tiene consecuencias muy reales. Cuando habla de prisión dice, no la recomendaría. El hombre tiene que ser un maldito tonto para siquiera meter el pie ahí. Número 5. Howard Christensen. Uno pensaría que pasar 58 años encerrado haría a un hombre más agradable, ¿verdad? Bueno, en el caso de Howard Christensen tuvo exactamente el efecto contrario. Su larga sentencia no solo lo ha convertido en el recluso que lleva más tiempo en prisión, sino que también lo ha vuelto más cascarrabias e irritable que nunca. De hecho, Christensen es tan desagradable que a los funcionarios de la prisión les preocupaba que otros reclusos lo atacaran. Ha acosado sistemáticamente a los visitantes, se ha negado a cambiarse de ropa e incluso a bañarse. Los médicos de la prisión le han administrado varias rondas de tratamientos de descargas eléctricas e incluso han considerado realizarle una lobotomía frontal para hacerlo más dócil, lo que habría sido una reacción un poco exagerada y tal vez incluso ilegal. Ahora los funcionarios de la prisión han tenido más que suficiente con este prisionero anciano que se porta mal
y han decidido que la mejor solución es internarlo en un asilo de ancianos, si pueden encontrar uno que lo acepte. Por supuesto. Número 4. Charles Everett Ford. Charles Ford se convirtió en un hombre libre a los 84 años, después de 64 largos años encarcelado. En marzo de 2016, el juez del Tribunal de Circuito del Condado de Charles, H. James West, y el fiscal estatal asistente del Condado de Charles, John Stackhouse, acordaron que el señor Ford debería ser sentenciado a libertad condicional sin supervisión y debería ser liberado de la cárcel en el Departamento Correccional de Maryland en Jessup. Ford había aceptado una declaración de culpabilidad de Alford en un caso de agresión de 1975, un incidente que tuvo lugar cuando Ford estaba fuera de prisión tras una condena por asesinato en primer grado en 1952. Pero Ford no emprendió su viaje solo. Desde principios de 2014, los abogados defensores William Renahan y Mary Piso lo han representado por bono. Se las arreglaron para presentar un argumento convincente de que el señor Ford había sido condenado por un jurado exclusivamente blanco en el condado segregado de Charles, una condena que por supuesto debería ser desestimada. En aquel entonces, el juez ni siquiera evaluó a Ford sobre sus derechos posteriores al juicio. El mundo ha cambiado mucho desde que entró en prisión por primera vez, pero es importante recordar la historia. Se debe revisar la situación de toda persona afroamericana que haya sido condenada durante el tiempo de segregación. Pensarías que ese sería el caso, ¿verdad? Número 3. Richard Honeck. Nació en 1879 y murió en 1976. En el momento de su encarcelamiento, cumplió la sentencia de prisión más larga jamás terminada en liberación. Todo empezó en noviembre de 1899, cuando fue acusado de ser un antiguo amigo de escuela suyo. Finalmente obtuvo la libertad condicional el 20 de diciembre de 1963, después de haber pasado 64 años y un mes de su cadena perpetua tras las rejas. En todo su tiempo en prisión, solo recibió una carta, que era una nota de 4 líneas de su hermano, y 2 visitas a un amigo en 1904 y a un periodista en 1963, cuando su caso se hizo público. En aquel entonces, era operador de telégrafos e hijo de un comerciante de equipos agrícolas bastante rico. Pero en algún momento, las cosas le salieron terriblemente mal a Honeck. Cuando tenía 21 años, él y Hermann Hundhausen decidieron ir a la sala de víctimas armados hasta los dientes con un cuchillo Bowie de 8 pulgadas, un cuchillo Bowie de 16 pulgadas, un estuche plateado, un revólver calibre 44, un revólver calibre 38, un revólver calibre 22, una porra y 2 cartucheras. Estos muchachos estaban listos para la guerra. Incluso tenían 2 carteras llenas de novelas de 10 centavos, grabados obscenos y ropa. Fue una venganza. La víctima había testificado ante la acusación contra los 2 jóvenes, que luego fueron acusados de provocar varios incendios en su ciudad natal. Número 2. Johnson Van Dyke Grigsby. Este es el hombre que voluntariamente volvió a prisión después de ser puesto en libertad. Johnson fue condenado a cadena perpetua tras asesinar a un hombre con el que estaba tomando una copa en un bar. Él y el señor Brown estaban jugando al póker y empezaron a pelear por una deuda de juego. Los insultos y maldiciones raciales comenzaron a volar, y el señor Brown sobre Grigsby, que salió del salón solo para volver a casa y coger su propio cuchillo. Cuando Brown vio a Grigsby regresar a la barra, le arrojó una silla. Lo esquivó y luego lo atacó con el suyo. Lo mató a puñaladas. Fue arrestado en 1908 y enviado a prisión, pero fue indultado en 1974 después de cumplir 66 años de su condena a cadena perpetua. Tenía 89 años cuando salió en libertad, pero decidió volver a prisión por varios motivos. Para empezar, por mucho que lo intentó, no pudo encontrar trabajo. Nadie estaba dispuesto a contratar a un expresidiario tan anciano. Además, después de pasar tantas décadas tras las rejas, carecía de experiencia que lo convirtiera en un empleado valioso. Por esta razón,
Le resultaba extremadamente difícil poner comida en la mesa. También estaba increíblemente confundido por el mundo. Odiaba los coches y prefería los caballos. Llegó al punto en que rara vez se aventuraban a salir de su porche hasta que decidió regresar a prisión, un mundo que conocía mejor. Número 1. Tal Paul Gaidel. Conozca al recluso que lleva más años en prisión en los Estados Unidos, cuya sentencia terminó con libertad condicional. Incluso se ganó un lugar en el libro Guinness de los récords por ello. Imagínese que en 1911, cuando Gaidel tenía solo 17 años, fue acusado y condenado por asesinato en segundo grado. Terminó pasando 68 años y 296 días encarcelado en varias prisiones del estado de Nueva York durante ese tiempo. Finalmente, fue puesto en libertad el 7 de mayo de 1980 cuando tenía 86 años. Gaidel era hijo de un tabernero alcohólico y su esposa nació en Alemania. Su padre murió cuando él tenía 5 años. Pasó gran parte de su infancia en un orfanato y abandonó la escuela a los 14 años. Después de eso, ocupó varios trabajos en diferentes hoteles de la ciudad de Nueva York. El 26 de julio de 1911, robó y mató a William H. Jackson, un corredor anciano y muy rico. La víctima era huésped del Hotel Iroquois en la calle 44 oeste de Nueva York, donde el adolescente trabajaba como botones. Entró en la habitación de Jackson y lo asfixió con un trapo lleno de cloroformo. Irónicamente, solo encontró unos pocos dólares. Como puede ver, no todos los sentenciados son culpables y no todos los liberados son inocentes. Las cosas nunca son tan simples.